Durante la mañana el diputado René Zafirio renunció a la democracia cristiana y hasta ahora tomamos contacto precisamente con los estudios de televisión de la Universidad Autónoma en Temuco para conversar con el parlamentario por el Distrito 50 de la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos hasta ahora. Encantado, Claudio. ¿Cómo estás? Bueno, diputado, hemos escuchado poco en realidad las explicaciones que usted da para esta renuncia tras 40 años de militancia en la democracia cristiana. Usted ha dicho en alguna de las entrevistas que se dio que los partidos políticos, unos más, unos menos, se han arrodillado ante el dinero. Suena duro. Son 47 años de militancia en la democracia cristiana. Ingresé cuando tenía 14, era prácticamente un niño, un preadolescente. Me formé, crecí en el partido al cual he renunciado. Sin embargo, yo ingresé a un partido en el que las personas se asociaban y nos incorporábamos en la lógica de construir no solo un país, sino que una América Latina y un mundo mejor. En el contexto de una humanidad dividida en dos, con el materialismo de los países de la órbita soviética, que se disputaban la hegemonía mundial con los países de la órbita de los Estados Unidos, el materialismo dialéctico y el materialismo capitalista, ambos aberrantes para la dignidad humana. Nosotros surgíamos, la democracia cristiana me refiero, surgía como una opción distinta de carácter humanista para romper las barreras de ese materialismo que afectaba y sigue afectando aún más hoy la dignidad humana. En esa época, la pertenencia a un partido político estaba definida por ideas y no por intereses. Entonces, el partido al cual he renunciado hoy en la mañana, me cuesta todavía hacerme la idea, el partido al cual he renunciado hoy en la mañana no es el mismo al cual ingresé hace 47 años. Hoy, ¿Diputado? Mayoritariamente los partidos están agrupados en torno a intereses más que a ideas. Y eso es lo que genera una crisis importante de credibilidad cuando además se aprecia, se conoce, se sabe que existe una cohabitación muy intensa, muy densa entre la política y el dinero que nadie puede razonablemente explicar. Sí, diputado, yo le hacía la presentación con esta frase precisamente donde usted señala que los partidos políticos se han arrodillado ante el dinero, pero por eso mismo y porque usted está renunciando a la democracia cristiana, me gustaría saber cuáles son esos casos más emblemáticos dentro de su colectividad que lo hacen renunciar porque no hay manera de arreglarlo desde adentro, me imagino. Yo he intentado, y de verdad debo decir, durante 47 años siempre pensé, ya estuve 3 veces antes en el Tribunal Supremo por denunciar actos de corrupción de parte de militantes de la democracia cristiana. He intentado durante todo mi tiempo de militante generar ese cambio. Y siempre sostuve que siempre me negué a recibir alguna sanción del Tribunal Supremo de la democracia cristiana, pensando que eran otros los que tenían que irse. Ha sido una batalla dura, larga. Yo viví el exilio en dictadura sin salir de mi ciudad. Viví en la periferia, en la marginalidad, en la social y política en mi región. Y sufrí también y padecí también acompañando como abogado de la Vicaría de la Solidaridad a los familiares de las víctimas de la represión política en dictadura. Y no lo hice pensando en que en algún momento iba a ocupar algún puesto de privilegio como alcalde de Temuco 12 años, como diputado hoy día, en fin. Porque había una idea de país, de sociedad, de continente, de mundo en la cual había que trabajar. Y hoy día los partidos están en una cuestión absolutamente distinta. Hoy día es la gestión y la administración del poder, pero el poder en la lógica de consolidar posiciones personales, individuales, que no permiten pensar en colectivo. Sí, y eso diputado, es lo que me hizo tomar esta decisión. Pero usted hace alusión a propósito de la eventual sanción a la que usted podría ser o haber sido expuesto ya a esta altura. Usted habla de un caso del Sename, donde se desnuda corrupción y que se le impidió
por parte de parlamentarios de su partido investigar este caso en el Sename de abuso precisamente contra los niños de todo tipo. ¿Quién le impidió esa investigación? A ver, mire, sí, lo que pasa es lo siguiente. Entre los años 2013 y 2014 hubo una comisión investigadora que me correspondió presidir. Hicimos una investigación muy acuciosa, muy dolorosa, muy difícil, incluso para los propios funcionarios que nos asistían administrativamente en la comisión. Uno de ellos se me acercó al término del trabajo de la comisión, me agradeció el haber participado porque humanamente había sido un tremendo aporte para ese funcionario, y solo lamentó a él haber tenido que recurrir a ayuda psicológica para poder superar los dolores que le habían provocado lo que había escuchado. Pasan 2 años, ese informe de la primera comisión se aprueba por unanimidad en la Cámara. Yo defiendo en la Cámara, en mi discurso, el informe para que sea aprobado, se aprueba por unanimidad. Y al término de mi intervención, un diputado incluso se acerca a mi testera y me dice: René, lo que tú has transmitido no es más que el 10% de lo que ocurre al interior de los centros del Sename. Yo le pregunto: ¿por qué? No, me dice, lo que pasa es que yo soy uno de esos niños, yo viví en un centro del Sename y yo me tapaba, y lo he repetido muchas veces porque creo que es lo más gráfico y lo más duro, lo más doloroso. Yo me tapaba la cabeza con mi almohada mientras en el camarote de al lado violaban a mi compañero de juego, siendo muy niño. Entonces, transcurren 2 años y uno siente que no pasa nada, que las 200 recomendaciones que la Cámara de Diputados le hace al Ministerio de Justicia y a otros organismos del Estado no producen ningún efecto. Y empiezo a impulsar esta segunda comisión para analizar qué ha cambiado, investigar qué ha cambiado desde el 2014 al 2016. Y comienzo a recolectar las firmas, se necesitaba 48 firmas, y me voy dando cuenta que se empiezan a negar a firmar los diputados de la bancada del partido al que he renunciado. Se produce un debate en una reunión al almuerzo con el resto de los diputados de la bancada, y al final obtengo las firmas que necesitaba, no solo 48, sino 52, desde la UDI al Partido Comunista. Se aprueba la comisión investigadora del Sename y se amplía a todos los órganos del Estado, pero solo con 5 de los 22 votos de la democracia cristiana, y con los votos en contra incluso de 3 diputados. Los diputados ese es el punto, José diputado Miguel Ortiz de Concepción, el diputado Bócar de Coquimbo y otro diputado cuyo nombre no recuerdo. Ese es el punto, diputado, porque eso es una denuncia, no solamente de los delitos eventuales y abusos que están ocurriendo al interior del Sename, sino también un eventual encubrimiento. Eso es lo que usted está denunciando, y con intereses económicos, de acuerdo a lo que he leído también al respecto. No, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que uno ahora puede entender con mayor precisión cuál es la razón porque no ocurre nada. Y entonces uno empieza a revisar distintas instituciones colaboradoras del Sename, que es más o menos el símil de lo que son los sostenedores en la educación particular subvencionada. Instituciones colaboradoras que reciben financiamiento del Estado para atender a los niños del Sename. Por ejemplo, Fundación Mi Casa. El 2015 recibió 7.000 millones de pesos. La gerenta general de la Fundación Mi Casa es la señora Delia del Gato, que asume la gerencia general al mes siguiente después de haber dejado la dirección nacional del Sename. Y en el directorio de la Fundación Mi Casa está el señor, que siempre está en todos lados, yo no sé cómo puede, don Enrique Correa. En otra fundación, en la Fundación Rodelillo, está don Tomás Walker Prieto, hermano de los senadores y del diputado Walker, que es secretario general de la fundación y que recibió en 2015 126 millones de pesos. Es decir, aquí no solo hay una desidia del Estado para abordar la temática de los 15.000 niños del Sename, sino también hay instituciones que no están
cumpliendo con la ley porque no están otorgando a estos niños, niñas y adolescentes la atención que merecen, no obstante, estar recibiendo para ello recursos provenientes del Estado. Diputado, le repito la pregunta, perdóneme, pero es que es muy distinto esto, que no están recibiendo la atención que merecen, a que se denuncie un delito, como yo le decía anteriormente, y un eventual encubrimiento de delito. Es decir, técnicamente no hay encubrimiento de delitos, porque los parlamentarios no tenemos, si bien tenemos facultades fiscalizadoras, no tenemos el carácter de funcionarios públicos, que son las personas que tienen la obligación de denunciar cuando se presume que se ha cometido un ilícito. Entonces, creo que es importante hacer esa diferencia. Aquí lo que no hay, y ese es el dolor que se produce, voluntad política para investigar a fondo lo que ocurre al interior del Sename. Porque las redes de poder que se han construido y tejido para percibir recursos del Estado y que tienen que estar destinados a la atención de los menores, niñas y niños, no están, desde mi punto de vista, llegando, a lo menos en su totalidad, a sus destinatarios finales, que son precisamente los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Pero además, hay situaciones aberrantes desde el punto de vista de los abusos sexuales, de la explotación sexual infantil, de la violencia física, del maltrato psicológico, del hacinamiento, de la mala alimentación, de la baja escolaridad. Mira, Claudio, fíjate que ni siquiera el Sename sabe cuántos niños en Chile están bajo su cuidado, porque ellos solo contabilizan los niños que son enviados por los tribunales de familia a partir de una resolución judicial y que reciben la subvención del Sename. Pero hay casos de niños que son enviados por los tribunales por la urgencia que se requiere para poder adoptar medidas de protección, que no reciben subvención. Y esos niños nadie sabe cuántos son ni quiénes son. Diputado, lo quiero llevar también al tema político, porque mucho se ha señalado a propósito de las renuncias que se vienen sucediendo dentro de la nueva mayoría principalmente. Dicen que hay algún tipo de interés personal como para presentar una candidatura. Eventualmente a usted se le ha nombrado como con posibilidades para aspirar a la senaturía, pero también se ha dicho que es fácil hoy día desligarse de los partidos políticos en general por la validación que tienen ante la ciudadanía, ¿cierto? La poca validación por los escándalos precisamente que usted denuncia, que son de corrupción y de ligación entre la política y el dinero. Yo ingresé a un partido siendo un niño de 14 años y renuncié a otro muy distinto. Eso grafica en plenitud lo que ha ocurrido. Bien, diputado, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros hasta ahora, que esté muy bien y muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.